Si pudieras volver atrás y escoger poder no tener diversidad funcional, ¿preferirías tenerla o no tenerla? Pienso que en mi caso escogería tener una diversidad funcional por el hecho que me ha permitido pues, vivir experiencias únicas, me ha permitido tener una vida súper rica y siempre digo que me encantaría pues, en otra vida pues, tener una diversidad funcional. Paul McCurry es un deportista con una diversidad funcional en la parte derecha. Pero que realmente es una pared cerebral, es una diversidad que la acompaña desde toda la vida. Soy una persona que nací en Bolivia, por eso me llamo Paul McCurry. Fue al llegar aquí que mis padres empezaron a ver que con la parte derecha no hacía muy poca cosa y fue donde me llevaron al médico y me diagnosticaron la diversidad funcional y a partir de allí pues mis padres ya empezaron a estudiarla y a trabajarla para que mi vida diaria fuera mucho más rica. Mi relación con el esquí y la montaña viene desde los 5 o 6 años, cuando mis padres nos llevaron junto a mi hermano y a mí a esquiar. Y ahí empezó todo. Mis padres siempre han creído que era súper interesante por mi crecimiento, porque era un terreno muy diverso, que me permitía poder estudiar muy bien cómo se movía mi cuerpo y siempre a ustedes les estaré súper agradecido. No fue hasta más tarde, hace unos 12 años, que empecé mi carrera deportiva en carreras de montaña y esquí de fondo. Me planteo ser olímpico y paralímpico cuando conozco a una persona con mi diversidad funcional y me cuenta que él ha ido a una Copa del Mundo. Y allí a mí se me enciende la bombilla y la pregunta de si tú has ido, ¿por qué yo no? Venga, manténlo, Cristian, va. Y las ganas de luchar por tus derechos deportivos como persona con una diversidad funcional pues te dan a luchar a los 100% hasta llegar a los Juegos Paralímpicos. Soy una persona que siempre ha corrido con 2 botas y junto a Biel pues, me propuso pues, correr con una bamba y una bota. Me sentí un poco extraño, tenía un poco de miedos, pero realmente me sentí muy cómodo. Los kilómetros verticales o las subidas son mis puntos fuertes y me permiten pues, que mi diversidad funcional pueda dar al 100%. Por el tema de pisada pues, me permite pues, sacar mucho más rendimiento.
cambio en las bajadas tengo de ser más conservador. Últimamente me estoy sintiendo mucho mejor en bajadas y me permite bajar un poco más rápido, pero mi punto más débil son las bajadas. ¿Y cuál es tu próximo objetivo? Mi próximo objetivo, con mucha ilusión, es Cegama. Bienvenidos a Cegama, la meca del trail running mundial y un lugar en el que se han escrito algunas de las páginas más brillantes de la historia de este deporte. Es la maratón de las maratones que me llena de ilusión y de motivación poder estar allí en primera línea de salida y dar el máximo de mí. He preparado Cegama, ha sido muy curioso porque he tenido una resaca de los juegos muy potente que no me esperaba, pero estoy haciendo mucha bici, que es un deporte que me permite dar mucha caña al cuerpo a nivel de cardio, me permite trabajar muy bien, y después estoy haciendo unas cuantas salidas más cortas y más largas para preparar bien los kilometrajes de Cegama. Para mí terminar Cegama significaría muchísimo, ya es un evento impresionante que todo el mundo, todo corredor de montaña quiere correr, y el hecho de terminar Cegama me permitiría pues compartir con el séptimo jugador que se dice, con todo el público, pues que tener una diversidad funcional o no, pues puedes luchar por todos tus sueños. Y me permitiría pues dar a conocer que tengamos los sueños que tengamos, pues todo es posible. Estamos ya en Cegama con muchas ganas, hemos salido a trotar un poco y con muy buenas sensaciones, pero con ganas de meterme en carrera y ver cómo va todo y a disfrutar al máximo. Los sentimientos que he sentido han sido espectaculares. Ver tantísima gente animándote, pues te da un plus muy potente. Y mi principal objetivo era salir un poco más a gas. El punto de Santo Espíritu es un punto de corte muy exigente, que por mi discapacidad pues tenía un poco de miedo, un poco de respeto para llegar y poder continuar la carrera. Sabiendo que era difícil, que tenía de meter gas, pero me he sentido muy bien hasta allí. Porque es un momento único, es súper especial, y es lo que he hecho, intentar disfrutar de aquellos momentos. Sí que es cierto que he apretado un poco más la maquinaria,
y después lo he notado en las piernas, pero estos momentos no me los quita nadie. La subida a Izcorri me ha costado muchísimo, he empezado a sentir las piernas a tope. Disfrútalo. ¿Has visto una cosa igual tú? Tremendo Cegama. Yo sabía que el Cresterío me permitiría descansar un poco porque era un terreno mucho más técnico. Después de la bajada del Cresterío he empezado a sentir un poco las lumbares y como si tuviera flato. Pero mi objetivo era continuar, para mí era muy importante cruzar la meta. Vamos, va, hombre. Mira qué pasada, tío. De ahí venimos. En Cegama, durante estas 7 horas, pues me venían momentos de mucha emoción, de gente que me estaba animando y tenía muy claro que llegar a la meta y sacar unas cuantas lágrimas era un momento oportuno y es lo que he hecho. Y quiero transmitir a toda la gente que con diversidad funcional o sin, que luche por todos sus sueños, sean deportivos o no, porque pienso que cada uno tiene sus sueños, pero que es impresionante pues compartirlos y disfrutarlos con toda la gente que nos rodea. Surto i no paro de donar voltes al coco. Agafo els meus antics patrons i els descolor. Com que intento fer les coses bé, em penso que em sortiran bé, però molts cops m'equivoco. Surto i no paro de donar voltes al coco. Pero en Santi Espíritu me han echado, ¿eh? Sí. Tienes que ir por fuera, volver atrás. ¿Ah, sí? ¿Quién te ha echado? No puede, yo creo, vamos. Estoy grabándole, sí. Que no se puede. Estoy con Solomon para grabándole para el documental. ¿Y dónde tienes el pase? A la calle. ¡El puto! ¡El puto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!
penso millorar-ho jo. Surto i no paro de donar voltes El primer truco que les digo es que símbolo hace mi mano derecha, que es donde tengo la de mi pareja. Y es el símbolo de todo ok. Però molts cops m'equivoco.